Tarea 10. Inciso D. Aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes para determinar el perfil de velocidad del fluido. En representación del equipo 4. El inciso D nos muestra la siguiente figura. Solución. Se utilizan coordenadas cilíndricas. El desplazamiento ocurre únicamente de manera axial, es decir, no hay velocidad radial ni velocidad angular. La velocidad depende únicamente del radio, no depende de su posición en el eje Z ni del ángulo θ. En la superficie del tubo externo, la velocidad del fluido es cero, ya que éste se encuentra estático. Por otro lado, en la superficie del tubo interno, la velocidad del fluido es cero, porque el tubo interno se mueve a una velocidad igual a cero. Existe componente de la gravedad, dado que el sistema está en posición vertical, y existe una fuerza impulsora, que es una diferencia de presión, donde nuestra presión 1 va a ser menor a nuestra presión 2. Las ecuaciones de Navier-Stokes son componente R, componente θ y componente Z de flujo incompresible. La derivada de la velocidad en Z con respecto a la derivada del tiempo va a ser igual a 0, ya que se considera un estado estacionario. Nuestra velocidad en R va a ser igual a 0, ya que no hay componente de velocidad en R. La derivada de la velocidad en Z con respecto a la derivada del radio va a ser diferente de 0, ya que la velocidad en Z depende de la posición en R. La velocidad en θ con respecto al radio va a ser igual a 0 porque no hay velocidad angular. La derivada de la velocidad en Z con respecto a la derivada de θ va a ser igual a 0, porque la velocidad en Z no depende del ángulo en θ. La velocidad en Z va a ser diferente de 0, ya que el desplazamiento del fluido está dado en dirección Z. La derivada de la velocidad en Z con respecto a la derivada en Z va a ser igual a 0, ya que la velocidad en Z no depende de su posición en Z, ya que es una constante. La derivada de la presión con respecto a la derivada en Z va a ser diferente de 0, ya que existe un gradiente de presión en dirección Z. La gravedad en Z va a ser diferente de 0, ya que la gravedad afecta al movimiento en la dirección Z. La derivada de la velocidad en Z con respecto a la derivada en el radio va a ser diferente de 0, ya que la velocidad en Z depende de su posición en R. La derivada al cuadrado de la velocidad en Z sobre la derivada de θ al cuadrado va a ser igual a 0, ya que la velocidad en Z no depende de su posición del ángulo en θ. Y por último, la derivada al cuadrado de la velocidad en Z con respecto a la derivada en Z al cuadrado va a ser igual a 0, ya que la velocidad en Z no depende de su posición en Z, ya que es una constante. Componente Z de la ecuación de Navier-Stokes de flujo incompresible. La ecuación de Navier-Stokes para la componente en Z se reduce a la siguiente expresión. Y se tienen que plantear nuestras condiciones frontera. Condición de frontera 1. R va a ser igual al radio interno. Como se muestra en la figura, nuestro radio interno sería nuestro cilindro asurado, donde nuestra velocidad en Z va a ser igual a 0. Por otro lado, tenemos nuestra condición de frontera 2, donde R va a ser igual al radio externo, que se encuentra en la figura como el radio exterior, el cilindro exterior que no se encuentra asurado, donde nuestra velocidad en Z va a ser igual a 0. Reacomodando términos, llegamos a la siguiente expresión, la cual se tiene que integrar por primera vez. Se separan variables y se integra por segunda vez, llegando a nuestra solución general, que se encuentra remarcada en negritas. Así, se evalúa la condición de frontera 2. Recordemos
que la condición de frontera 2 nos dice que R va a ser igual al radio exterior, donde nuestra velocidad en z va a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación 1. Se despeja C2 y esta a su vez se sustituye en la ecuación integrada o solución general calculada previamente. Se aplican leyes de los logaritmos para simplificar la expresión. Se evalúa la condición de frontera 1. Recordemos que R va a ser igual al radio interno, donde nuestra velocidad en z va a ser igual a 0. Se despeja C1, se simplifica y se factoriza. Se sustituye en la ecuación anterior y se llega a la solución particular, marcada en sombreado. Gracias por su atención.